Como bien les mencionaba mi esposa, primera vez que estoy usando a mi precioso aquí en el púlpito con ustedes, me encanta, me hace sentir más hombre. Pero como bien les decía Pamela, vamos a iniciar el día de hoy con una nueva serie que se llama 12 desconocidos. ¿Ok? ¿Se pueden dar una idea más o menos de quiénes son esos 12? ¿Sí? Ok, a ver, ¿quién me puede decir el nombre de uno de esos 12? Mateo, ¿quién más? Pedro, ¿quién? Tomás, ¿quién más? ¿Quién? No, Juan sí. ¿Quién más? Sí, había otro Simón, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le decían? El celote. Muy bien. ¿Quién más? Judas. Había dos. Uno es Judas Iscariote y el otro es Judas Tadeo. Muy bien. Ok, entonces creo que ya no sé si ya nos pasamos uno. Bueno, ya dijeron Andrés, creo que sí, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Quién más? A ver, ¿quién más falta de esos 12? Bartolomé, ¿no? Santiago, el mayor y el menor, ¿no? Muy bien. Entonces, estos 12, estamos hablando de los 12 apóstoles de Jesús, ¿ok? Y el tema del día de hoy se llama Rabí te dice hoy, sígueme. ¿Cómo se llama el tema del día de hoy? Rabí te dice hoy, sígueme, ¿ok? Y para ello vamos a aperturar con 3 pasajes que están uno en el Evangelio según Mateo, otro en el Evangelio según Marcos y otro en el Evangelio según Lucas. Vamos a empezar con el de Mateo. ¿Okay? Vamos allí en sus Biblias. Vamos al Evangelio según Mateo, ¿okay? Capítulo 10, versículos del 1 al 4. Si me apoyan en pantallas, por favor, poniéndolo. Dice así: llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón, el cananita, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. ¿Ok? Esto dice el Evangelio según Mateo. Ahora vamos a Marcos. ¿Ok? Ahí en sus Biblias, Marcos, capítulo 3, Marcos 3, del 13 al 19. ¿Ok? Porque este relato, esta afirmación de los 12 apóstoles de Jesús, se relata en 3 de los 4 relatos del Evangelio, ¿ok? Entonces estamos en el segundo, Marcos 3 del 13 al 19, dice así: y después Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso, a ver, repite conmigo, Él quiso, a los que Él quiso, y ellos vinieron a Él. Designó a 12 para que estuvieran con Él, subraya eso en tu Biblia, ¿ok? Porque lo vamos a ver ahorita más adelante, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó pues a los 12, aquí van otra vez: Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Imagínate el carácter que han de haber tenido esos dos hijos. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananita, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. ¿Okay? Vamos a leer el tercer y último relato. Lucas, vamos al Evangelio según Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 16. ¿Okay? Lucas 6, del 12 al 16. Ahorita vamos a ver por qué estamos leyendo la comparativa de estos 3 escritos. ¿Okay? Lucas 6, del 12 al 16. Dice así: en esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios.
Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban el Celote, Judas hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Ok? Prácticamente estos tres escritos dicen cosas muy similares, ¿cierto? Mencionan el nombre de los 12 apóstoles, tiene algunas variantes, un escrito sobre el otro, pero básicamente mencionan lo mismo, ¿ok? Comparándolos, nos damos cuenta de varios puntos, ¿ok? Jesús los escogió después de haber estado en intimidad con el Padre, ¿ok? Punto número 1, Jesús los escogió después de haber estado en intimidad con el Padre. Segundo, los llamó para que estuvieran con Él, ¿ok? A ver, repite conmigo, los llamó para que estuvieran cerca con Él. Tercero, los designó como sus apóstoles, y apóstol quiere decir enviado, ¿ok? Enviado, ellos 12 fueron enviados. Siguiente, les dio autoridad para expulsar demonios y para sanar enfermos. Y por último, antes de dicho llamado, o sea, antes de Jesús llamar a estos 12 hombres, ya había algunos, o sea, especifica la Biblia que Jesús ya había hecho milagros y ya había hecho obras, por ejemplo, como las bodas de Caná, ¿ok? Y ya había quienes lo seguían. Pero fue hasta ese momento donde Jesús designó y eligió a esos 12 hombres como sus apóstoles. Entonces, ya algunos seguían a Jesús, que habían visto sus milagros y escuchado sus palabras, pero fue hasta entonces que esos 12 fueron llamados por Jesús para ser sus más cercanos, ¿ok? Eso es súper importante. Y quiero aclarar algo. En esta serie no vamos a enfatizar a los 12 apóstoles de Jesús. Vamos a enfatizar en el Dios de esos 12 hombres. Vamos a poner atención en el Dios maravilloso que eligió a esos 12 hombres. Gracias, amor. Y cómo ese mismo Dios es tu Dios y es mi Dios. Y al igual que a esos 12, a ti te ha llamado. A ti te ha dicho esas palabras, sígueme. Y te ha llamado por tu nombre. Pero ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Quiero literal leerles algo que escribí, porque creo que si lo hacía sin escribirlo, me iba a extender demasiado y me iba a llevar más de la mitad del mensaje, más de la mitad del tiempo del mensaje. Así que ahí les va, se los voy a leer tal cual lo escribí. El día de hoy voy a dirigirme personalmente, corazón a corazón, con ustedes y conmigo mismo. La generación de la juventud cristiana contemporánea. Todos nosotros somos en gran parte producto de una cultura. No hay manera de escapar de ello. Nosotros nacimos y nos criaron en una época determinada en este mundo. Fuimos criados en un determinado lugar. A muchos de nosotros nos educaron en un cierto tipo de cristianismo, o por lo menos algún tipo de fe. Nosotros somos pon atención aquí, nosotros somos muy influenciados por todo lo que nos rodea. Solo pongamos atención, a ver, ve a tu lado y vete a ti mismo. Solo pongamos atención a nuestros lentes, a nuestra ropa, a nuestro corte de pelo, a nuestra manera de hablar, a nuestros gustos musicales. Piénsalo. Todo acerca de nosotros demuestra que somos hijos de dicha cultura. Pero eso va más allá de lo meramente físico. También somos hijos de una cultura espiritual. A ver, repite conmigo, cultura espiritual. Una época de posmodernismo. Una época en la que todo es relativo, donde hay muchos estándares y parámetros, donde el hombre parece ser el centro de todas las cosas, y no solo en el mundo, sino también en la iglesia de Cristo, donde todo lo que se hace para nosotros. Hemos sido criados en una cultura cristiana que toma el evangelio de Jesús y lo reduce a unas pocas leyes espirituales.
que si nosotros las aceptamos, somos extremadamente bienvenidos al reino de Dios. Hay una sensación o percepción de que nosotros nos hemos criado bajo una gran cantidad de fraude espiritual, donde los clichés escritos, las palabras bonitas, los influencers atractivos, los edificios modernos tienen más poder que predicar y seguir la verdad, que es la palabra de Dios. Reclamamos tantas cosas para nosotros mismos, tantos derechos, tantos privilegios, y no nos damos cuenta de que cada aliento que respiramos no es nuestro, cada latido de nuestro corazón no es nuestro. Y ojo, si no es nuestro, de alguien y para alguien será. ¿Ok? Quiero explicarles rápidamente, antes de entrar al primer punto de este tema, qué significaban las palabras, o esta palabra, sígueme, en la época de Jesús. Porque era algo mucho más valioso de lo que nosotros podemos comprender o entender ahora mismo. Si alguien nos dice sígame o sígueme hoy día, pues a lo mejor pensarás que te está llevando a un restaurante que te gusta, o que te estará guiando a lo mejor para que no caigas en un bache, o pues sígueme, vamos a tal casa porque va a haber una reunión y como tú no sabes llegar, lo vas a seguir, ¿no? Y de esa manera interpretamos sígueme. Pero quiero darles un muy breve contexto de lo que significaba para un judío de la época de Jesús esa palabra. Básicamente, todo niño judío tenía que pasar por una escuela rabínica que estaba dividida en 3 facetas, ¿ok? Que era el Bet Sefer, el Bet Talmud y el Bet Midrash, ¿ok? Y esas 3 etapas las tenía que pasar un judío, un hombre judío, que fuera pasando pruebas dentro de esta dicha escuela, dentro de estas dichas categorías de escuela rabínica. Todos los niños judíos por obligación tenían que pasar la primera, que era Bet Sefer, hasta cierta edad. Pero cuando esos niños no pasaban las pruebas de la primera parte, que es la Bet Sefer, se ponían a ejercer mayormente el oficio de su padre, ¿ok? O oficios conocidos dentro de la comunidad en donde vivían. Pero si pasaban la prueba, pasaban a la segunda clasificación de esta escuela, que es el Bet Talmud. Y pasaba exactamente lo mismo. Los niños o jóvenes que no pasaban el Bet Talmud iban y ejercían el oficio de su padre. Pero los que sí pasaban esas pruebas pasaban a la tercera clasificación de esta escuela rabínica, que es el Bet Midrash. Y el Bet Midrash, tiene una distinción dentro de las otras dos clasificaciones de esta escuela, que es cuando no pasabas las pruebas del Bet Midrash, otra vez te ponías a ejercer el oficio de tu padre mayormente, ¿ok? Pero si las pasabas, ahora adquirías la posibilidad de ser discípulo directo de un rabino, ¿ok? Y había diferentes clases de rabino dentro de todo Israel. Había muchos rabinos, pero unos eran más famosos que otros. Y eran más famosos porque tenían más prestigio en su enseñanza, porque tenían más años enseñando acerca de la ley de Dios, porque tenían más experiencia, más fama, más prestigio, ¿ok? Entonces, mientras eligieras a un rabino con más prestigio, era mejor, pero también las pruebas eran más difíciles, ¿ok? Entonces, cuando llegabas delante del rabino, él te hacía ciertas preguntas y si tú las contestabas correctamente, ibas a ser su discípulo y tú lo ibas a saber porque él te iba a decir esta palabra: sígueme. ¿Ok? ¿Cuál palabra es? Sígueme. Y en ese momento, para un judío, quiero que entendamos esto porque es súper importante. Para un judío, no solamente era como, bueno, está bien, voy a entrar a una carrera, como lo podría ser para nosotros. Bueno, le voy a dedicar una parte de mi vida a este estudio. No, para ellos significaba un cambio radical en sus vidas. Dejar todo atrás para seguir de tiempo completo, con atención completa, con su corazón entero
a este maestro, a este rabino. Ahora, no tenemos que hacer muchas deducciones o investigar a súper profundidad para darnos cuenta que los 12 apóstoles de Jesús, todos estaban ejerciendo un oficio. ¿Qué quiere decir? Que ellos en algún punto de esta escuela rabínica habían fracasado. En algún punto no habían pasado alguna de las pruebas y habían ejercido el oficio de su padre o un oficio conocido en el pueblo de Israel. Entonces eran 12, vamos a decirlo así, eran 12 fracasados. Eran 12 desconocidos delante del pueblo de Israel. Quiero que entendamos esto porque es súper importante. El primer punto se llama seguidor y discípulo. ¿Cómo se llama? Seguidor y discípulo. ¿Qué significa ser discípulo? La palabra en griego es mathetes. A ver, ¿cómo es? Mathetes, ¿ok? Y quiere decir literalmente aprendiz, alumno y principiante. Aprendiz, alumno y principiante. Jesús no eligió a esos 12 hombres porque esos 12 hombres tuvieran algo que ofrecerle a Él. Ojo, porque todo lo que les estoy contando va a aplicar directo hacia nosotros. ¿Okay? Esos 12 hombres, ninguno de los 12, ni las habilidades de Mateo, ni el carácter de Pedro, ni las habilidades de Simón el Celote, ninguno de ellos, Jesús no los necesitaba. Jesús no los necesitaba, ninguno de ellos. No los eligió porque ellos tuvieran algo especial. De hecho, eran 12 completos extraños que habían fallado de acuerdo a la escuela rabínica de su época. Ellos eran totales desconocidos para el pueblo judío, hombres comunes y corrientes, pero dichos hombres no fueron llamados por un maestro común y corriente. Dichos hombres fueron llamados por el maestro de maestros, a quien desde ese momento ellos se dirigían a él como rabí. ¿Cómo se dirigían a él? Rabí, maestro. Maestro. Y tenemos que entender ese contexto porque en el momento en el que ellos son llamados por Jesús y empiezan a seguir a Jesús, es desde el contexto de dejar todo. Es desde el contexto de decir, del impacto que fue en su corazón de decir, yo no pasé la escuela rabínica, pero este maestro me está llamando. Y a medida que fueron en su viaje con Jesús, el Espíritu Santo les fue revelando a través de Jesús que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Cristo, que Él era el Hijo del Hombre, que Él iba a morir para perdón de todos nuestros pecados y resucitar al tercer día. Ahora, quiero hacerte una pregunta que tal vez suena un poco ruda, pero creo que es la mejor manera de empezar a profundizar en este mensaje. Y no quiero que la contestes en voz alta, sino que te la contestes a ti mismo o a ti misma. ¿Eres aprendiz de Jesús? O sea, ¿eres alumno de Jesús? ¿O eres solamente socio de Jesús? Porque a veces nosotros pensamos que nuestra voluntad o que nuestro criterio o que nuestra opinión puede estar a la par del maestro. Y lo tratamos a él como si fuera un negocio. Ah, Señor, te late si hacemos esto. Ay, mira, Señor, ya sé que recibí esta instrucción de parte tuya, pero yo quiero hacer esto. ¿No te late esto? ¿No te late bendecir que yo vaya por este camino? ¿Que yo elija este trabajo? ¿Que yo me quiera casar con esta persona? ¿Que yo quiera elegir esta carrera? Ándale, Señor, por favor. Y empezamos así como que a rogarle a Jesús. No hemos comprendido nada, hermanos. No hemos comprendido nada en absoluto. El alumno escucha a su maestro, se calla delante de su maestro. El alumno atiende las palabras del maestro. El alumno se somete a la voluntad del maestro. El alumno sabe, como años después escribiría Pablo, que es esclavo
de ese maestro, que ya su voluntad no cuenta, que ya su opinión no es lo primero, que ya no es dueño de su propia vida, sino que hay un dueño que es por encima de todo. Que hay un maestro que sus palabras no son sugerencias, son dirección, son instrucciones, son vida. Por eso, en ese proceso de estos 12 desconocidos con Jesús, uno de ellos, al escuchar unas palabras de Jesús cuando les dijo a sus discípulos, si quieren ustedes también pueden irse. Les está diciendo, si no se someten a lo que les digo, pueden llegarle. Ahí está la puerta. Y uno de ellos le contestó, ¿a dónde iremos, Rabí? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¡Wow! Eso es impactante, eso debe llenar el corazón del discípulo. ¿A dónde más voy a ir? ¿A dónde más? ¿Dónde se supone que encuentre plenitud? ¿Dónde se supone que encuentre propósito? ¿Dónde se supone que encuentre llenura y sanidad? Si no es en Él, si no es en el Maestro. El alumno debe aprender a matar, a aniquilar su propia voluntad para someterse a la voluntad del Maestro. Lo primero que debían aprender sus 12 fue aceptar que ellos no sabían nada. Eso fue lo primero que para seguir a Jesús, ellos debieron aceptar eso. Aceptar que necesitaban una dirección, que necesitaban ser salvados. Ahora, Jesús no llama a perfectos, porque tampoco les estoy queriendo compartir eso. Eso no es verdad, eso es una mentira. Jesús no exige perfección. Jesús obra y perfecciona progresivamente a quienes llama. Y si tú estás aquí, es por algo. Es elección de Él. Es la voluntad divina por encima de la voluntad humana, el que tú estés aquí. Ahora, algo muy clave, chavos, que vamos a ir juntos en este camino de diferenciar a un seguidor superficial de un discípulo. Muchos escucharon e incluso siguieron temporalmente a Jesús, como les decía previamente, pero pocos fueron discípulos. Y hay una razón que diferencia claramente al discípulo del seguidor superficial. Me gustaría que me acompañen ahí en sus Biblias a Lucas capítulo 14, del 25 al 35. Lucas 14, del 25 al 35. Se los voy a leer, ¿ok? En NBLA, pero la versión que ustedes gusten, adelante. Dice así, grandes multitudes, ¿quiénes? Grandes multitudes acompañaban a Jesús. ¿A quién? A Jesús. Y Él, imagínense esta escena. Y Él volviéndose, o sea, en un sinónimo de volviéndose es volteándose hacia ellos, ¿ok? Les dijo, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Versículo 27. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, dice Jesús, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo? Subraya eso. Calcula el costo. Lo calcula, lo mide. Para ver si tiene lo suficiente para terminarla. No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que la vean comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz.
Versículo 33. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a algunas de sus posesiones. Eso dice la palabra de Dios. Cualquiera de ustedes que no renuncie a cierta manera de vivir. Eso dice la palabra de Dios. A ciertas conductas. Dice, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas. Repite conmigo, todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Por tanto, buena es la sal, pero si aún la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra, ni para el montón de abono. Y chéquense las palabras fuertes de Jesús. La arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Quiero explicarles un poco. Se va a sonar súper duro, pero es la verdad. ¿Qué quiere decir que lo arrojan fuera? ¿Sabes qué es lo que había en las afueras de cada ciudad o cada pueblo dentro de Israel? ¿Alguien sabe? Basurero, y vamos a ser hasta más explícitos, desechos corporales. Era basura, era desecho, no tenía ninguna función, ninguna utilidad. Jesús está diciendo, el discípulo que no renuncia a todas sus posesiones es como eso que arrojan fuera. Oh. Jesús está diciendo eso. Pero si Jesús es bien buena onda. Pero si Jesús es amor, pero si Jesús es paz. Claro que Jesús es todo eso y muchísimo más. Pero Jesús dice la verdad. Y Jesús sabe que el seguidor superficial en algún punto va a reventar. En algún punto va a renunciar. Pero sabe que el discípulo, el que renuncia a todas sus posesiones, el que renuncia a su propia vida, ese va a permanecer. Pase lo que pase y cueste lo que cueste. Ahora, les quiero leer una frase que encontré el otro día en un reel que la verdad me encantó y me gustaría compartirla con ustedes porque es verdad. Una cosa no quita la otra. Dice así: si Jesús no comiera con pecadores, yo aún estaría hambriento. Si Jesús no se juntara con pecadores, yo aún estaría solo. Porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. ¿Amén? Seguiríamos solos, hermanos, seguiríamos hambrientos, seguiríamos vacíos, pero tenemos que comprender que el centro no somos nosotros, que lo importante no es que se cumplan tus deseos y tus sueños y tus metas, sino las del Maestro. Que se cumpla su palabra es la que perdurará hasta el final, no la tuya, no la mía. El que está en el trono es Él, no tú, ni yo. El que va a determinar el destino de todo el mundo es Él, no tú, ni yo. Ahora, segundo punto, es la esencia del discípulo. ¿Cómo se llama el segundo punto? La esencia del discípulo. La esencia del discípulo de Jesús debe basarse principalmente en contestar estas tres preguntas. Principalmente, anótalas. Y quiero que en esta noche tú te vayas reflexionando en el camino y llegues a tu cuarto y reflexiones estas tres preguntas. La primera, ¿estoy contemplando a lo que tengo que renunciar? O sea, mi decisión de seguir a Jesús. Olvídense en esta noche de que ustedes tomaron la decisión de seguir a Jesús. Hagamos de cuenta que ustedes no han tomado esa decisión y que la tienen que tomar hoy. ¿Estás tomando en cuenta a lo que tienes que renunciar? ¿Estás tomando en cuenta eso? Segundo, ¿estoy dispuesto a someterme completamente a su voluntad? ¿Estoy dispuesto a someterme
completamente a su voluntad. En Primera de Pedro dice, humíllense bajo la mano poderosa de Dios. Humíllense. Someterse a tu voluntad es decir, Señor, yo sin ti estoy ciego, estoy sordo, no tengo entendimiento, soy una oveja sin dirección. Pero tú, Señor, eres quien le da dirección a mis pasos, eres quien le da vista a mis ojos, quien le da la capacidad de oír a mis oídos, de sentir a mi corazón. Tú, Señor, porque yo por mí mismo estoy vacío. Y tercero, que creo que es la más importante, y reflexiónala, no contestes sí porque sí. La tercera es, ¿estoy dispuesto a dar todo por Jesús? Y todo es todo. Todo no es la mitad, no es al comienzo sí, luego no, no es ahorita no, luego sí, es todo. Chéquense esto. Cuando Jesús dice, en este pasaje que acabamos de leer, de Lucas 14, dice, el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Literalmente, Jesús quiere decir lo siguiente. Escucha con atención. El que no carga su propia condena de muerte y me sigue aun con lo que eso implica, no puede ser mi discípulo. ¿Quieres la prueba de eso? Investiga acerca del destino de esos 12 desconocidos. ¿Cómo murieron? ¿Cuál fue el final de su vida aquí en la tierra? ¿Fue un banquete? ¿Súper bonito? ¿O ellos estaban en su lecho así como en paz, ¿no? Sin ningún problema, sin ninguna preocupación? Porque seguir a Jesús debe ser bonito. Porque seguir a Jesús debe ser pacífico. Porque ¿por qué el Señor querría mi mal? ¿O querría ponerme a prueba? Pues déjame decirte algo, sí quiere ponerte a prueba. Seguir a Jesús no es fácil. Seguir a Jesús es dejar todo atrás. Tu antigua manera de vivir, tu antigua mentalidad, incluso relaciones que están dañando tu relación con Jesús. Es dejar todo por Él. Es rendir tu voluntad a la suya. Pero de lo que hablaba al inicio, de lo que hablábamos al inicio, es algo tan profundo, hermanos, porque la cultura de un evangelio superficial se ha infiltrado poco a poco dentro de la iglesia moderna, haciéndonos creer que nosotros somos el centro, que lo importante es que nosotros comprendamos nuestra identidad. No, hermano. No quiere decir que todas esas cosas estén mal, pero el centro del evangelio no eres tú. No eres tú. Hasta duele decirlo, ¿no? ¿Cómo? Pero Señor, ¿no viniste a salvarme a mí? Sí, vino a salvarte a ti, pero vino con un propósito aún más grande, que es erradicar en algún momento, en el juicio final, cuando Él vuelva, el pecado de todo el mundo y hacer una nueva creación de su creación. Literal es lo que dice la carta de Apocalipsis, la nueva Jerusalén. No es que nuestros ojos, su fin, no es que nuestros ojos estén en este mundo. Si no, analicemos la carta de Hebreos capítulo 11, cuando narra los héroes de la fe, el punto no son ellos. El punto es el Dios que acompañó a todos y cada uno de ellos y que les ayudó a perseverar hasta el final y que les dio la capacidad de que ellos vieran la promesa de lejos y la saludaran sin recibirla, sin vivirla. Y a veces nosotros queremos acelerar a Dios en sus procesos con tal de que llegue un punto en el que ya no tengas pruebas, en el que ya no tengas dificultades, en el que ya no haya más dolor. Pero déjame decirte algo, seguir a Jesús duele. Seguir a Jesús cuesta. Seguir a Jesús cuesta todo, pero lo vale todo.
Si no, pregúntale a alguien cuando estemos allá en la eternidad llamado Abraham. ¿O no fue él que recibió la instrucción del propio Dios de sacrifica a tu propio hijo? ¡Wow! Y a veces lo leemos así como superficialmente y decimos, no, pues sí está fuerte, pero ponte en su lugar. Tú y yo lloramos por cosas menos valiosas que eso. Porque no nos cumplió algo, porque no nos peló el que nos gusta, la que nos gusta, porque no nos dio la carrera, porque no nos dio la economía, y ya nos estamos quejando con Dios cuando Él le pidió su hijo. Su hijo. Cuando le pidió que saliera de su tierra, de su casa y se fuera a un lugar que Él no conocía. ¿O qué me dices del rey David? Yo te voy a ungir rey, y lo unge por medio del profeta Samuel. Pero tardó años para que él fuera rey. Años en donde Saúl lo persiguió, donde su propio hijo lo desterró de su propio reino, donde sufrió muchísimas cosas, donde se murió uno de sus hijos por un pecado que él cometió. Pero el punto es que ninguno de los personajes que tú y yo podemos conocer, que podemos conocer a su Dios, a nuestro Dios, a través de su palabra, ninguno de esos personajes la pasó fácil. Ninguno, ni el propio Jesús. ¿O no fue el propio Jesús que sangró, que sudó gotas de sangre cuando estaba orando en el Getsemaní, clamando, Padre, que pase de mí esta copa? Jesús, hermanos, Jesús, Dios. Pero Él tuvo que pasar eso. Él lo tuvo que pasar. Porque Dios no cría hijos ni débiles en la fe, ni irresponsables, ni superficiales. Los hombres, es una frase que dice el pastor Paul Washer, los hombres no pueden alcanzar ni comprender nada en un reino que es espiritual. Y yo me imagino todas esas veces que Jesús tenía pláticas difíciles con sus discípulos, y de hecho lo vemos en el Evangelio, donde ellos le hacían preguntas o no entendían o pensaban que Jesús venía a derrocar a Roma y ya, que venía a darle la gloria a Israel y ya. Y cuando no comprendían, el propio maestro les hablaba fuerte. ¿Cómo es posible que ustedes no entiendan? Cuando le dice a Felipe, que Felipe le dice, Señor, solamente muéstranos al Padre y ya. Y Jesús le dice, no me imagino a un Jesús hablando como, Felipe, ay, no. Felipe, tanto tiempo llevo entre ustedes y no has comprendido nada. No has comprendido que quien me ve a mí, ve al Padre, porque el Padre y yo somos uno. ¿Cómo me pides algo que ya tienes enfrente de ti, cabezón? ¿No? O sea, o cuando Jesús voltea las mesas en el templo y dice la Biblia que saca un látigo y les empieza a pegar. No, ¿cómo Jesús haría eso? Sí, Jesús hace eso. Porque Jesús tuvo principalmente una misión en este mundo, que es erradicar el poder del pecado, erradicar el poder de la muerte y anunciar que solamente por medio de Él se encontraba la salvación de esa paga que es la muerte. Ese es el propósito. No, su propósito no fue hacer tu vida más fácil. Su propósito no es que tú encontraras la felicidad completa y absoluta. Su propósito no es que tú tuvieras paz en este mundo. Es más, te recuerdo unas palabras de Jesús: en este mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Jesús no está diciendo, ya estás exento de todos los problemas. Jesús está diciendo, vas a tener problemas, muchos. Es más, por ser un verdadero discípulo de Jesús, cada vez más vas a tener más. Y se los está diciendo a sus 12, que los 12 fueron mártires. Los 12 dieron su vida por Jesús. Ahora, tercer punto.
Y último, es la autoridad que nos fue dada. ¿Cómo se llama este punto? La autoridad que nos fue dada. Ya que en nuestra intimidad con el Padre renunciamos, nos sometemos y estamos dispuestos a dar, ahora viene la respuesta de 2 preguntas. ¿Cómo? ¿Cómo voy a actuar y cómo voy a vivir como discípulo de Jesús? ¿Y para qué? ¿Cómo y para qué? Primera pregunta, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo dice las instrucciones de Jesús, la palabra de Jesús, la palabra de Dios, que yo voy a ser discípulo y cómo voy a vivir como discípulo? Primero dice en Salmos 119, del 102 al 103, dice: no me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La palabra de Dios es alimento para nosotros, hermanos. Es el alimento que tu alma y tu corazón necesitan para escuchar al Maestro. ¿Y sabes por qué la Biblia se equipara a sí misma como miel? Porque además de lo dulce, la miel nunca se echa a perder. Perdura su dulzura, perdura su pureza, perdura su sustancia y nunca se echa a perder. Y el segundo punto es Jeremías 33:3. Dice así: clama a mí. ¿Clama a quién? A Él. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Una vida de meditar en las Sagradas Escrituras y en la oración profunda. Y se los quiero resumir en esta frase, ¿ok? La oración y la meditación de las Escrituras. Esas 2 son tus mejores amigas para ser discípulo de Jesús. Esas 2. No hay más. Esas 2. La oración es la dicha de hablar con el Rey del universo. Es el momento preciso en el que el cielo y la tierra se conectan. Y la meditación en las Escrituras es el precioso regalo que Él nos ha dado para escuchar sus palabras, por medio de las cuales Él nos responde. Es que yo no escucho a Dios. Es que yo siento que oro, pero siento que Él no me contesta. Medita aquí. Aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. No hay revelación nueva, no hay una nueva escritura. Incluso exhorta Pablo a la iglesia de que si aún un ángel viniera con un nuevo evangelio, sería anatema. O sea, sería mentira y sería condenado tal ser. Entonces aquí está terminado. Nuestros hermanos del primer siglo no tenían este libro terminado. Tú y yo sí lo tenemos. Entonces no pongas excusas. Busca, medita en su palabra y en la oración. Porque la oración es imitar al Maestro en carne propia. Es impresionante. A mí, luego normalizamos lo que pasa en el Evangelio, pero es impresionante que el propio Jesús, siendo Dios, tenía momentos profundos de oración con el Padre. Es impresionante eso. ¿Cómo? Si Él es Dios. Pues sí, pero la palabra de Dios dice que Él se apartaba. Dejaba de escuchar a los latosos de sus 12 desconocidos y a los demás, y ponía atención en el tiempo, en su tiempo con el Padre. Y si Dios mismo lo hizo, ¿qué te hace pensar a ti? ¿Qué me hace pensar a mí que no necesitamos vivir así? Que no necesitamos vivir buscando la voluntad del Padre. Y la segunda pregunta, la respuesta a la segunda pregunta es ¿para qué? Si me pueden apoyar en pantallas a proyectar este versículo, se los agradecería mucho. Gracias, amigos. Es segunda de Timoteo, si lo buscan también ahí en sus Biblias, segunda de Timoteo 1, del 6 al 14, ¿ok? Se los voy a leer en la versión
Nueva Traducción Viviente, porque es una versión muy clara y quiero que quede muy claro para todos nosotros. Segunda de Timoteo 1, del 6 al 14. Si me pueden apoyar, hermanos, en NTV, porfa. Voy a empezar a leerlo, ¿ok? Dice: por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Siguiente. Pues Dios, ahí pausa. Pues Dios no nos ha dado un espíritu ¿de qué? De temor y timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina. Pero ahorita vamos a ver por qué. Siguiente versículo. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, está hablando el apóstol Pablo, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Sufrir de la buena noticia, sufrir. Qué fuertes palabras. Siguiente versículo, por favor. Pues Dios no nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Último versículo. Y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús. Nuestro Salvador destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Entonces, para cerrar, hermanos, hay una razón por la cual Dios nos dio autoridad, al igual que le dio autoridad a sus 12, de echar fuera demonios, de sanar enfermedades y de predicar la buena noticia. Y es para darle gloria a Él. Grábate eso. No es para que tú tomes la gloria, no es para que tú tomes el reconocimiento, no es para que busques la plataforma, no es para que busques tu bien ni tu beneficio, sino para darle gloria al Rey, al Maestro. Por eso Él hoy te dice: sígueme, sígueme, deja todo atrás, confía en su voz, confía en su corazón, en sus procesos. Confía en que su palabra es verdad. A veces nos revolvemos tanto, pero eso es un tema de nosotros, hermanos. No es un tema de Él. Jesús llamó a 12 desconocidos para darse a conocer a todo el mundo. Y chécate qué paradoja, ¿no? Pudo haber elegido a los 12 rabinos más famosos de la época, pero no fue así. Eligió a 12 hombres comunes y corrientes para darse a conocer a todo el mundo. Porque en Mateo 28 dice: vayan a esos 12, vayan y hagan discípulos por toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todas las cosas que yo os he mandado. Y termina Jesús diciendo algo que es verdad, y quiero que le pido al Señor que te lleves en tu corazón, porque yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Jesús no promete que no habrá problemas. Jesús promete que va a estar contigo y conmigo a pesar de esos problemas, a pesar de esas dificultades. Así que yo te pido que ahí en tu lugar te pongas de pie. No sé si tal vez tú te has sentido alejado de Jesús, pero déjame decirte que Él nunca ha estado alejado de ti. Por más que tú te sientas apartado de Él, tu Maestro siempre está a la mesa, esperándote.
El diario, sin falta. Tú y yo le fallamos muchos días, pero Él diario prepara la mesa, prepara todo para hablar a tu corazón y para sobre todo hablarte, que tú dejes de verte a ti y empieces a verlo a Él. Ese es el punto principal. Empieza a ver a Jesús. Jesús no espera que tú y yo seamos perfectos para entonces acercarnos a Él. Jesús quiere que nos acerquemos a Él. Él prepara la mesa para imperfectos como tú y como yo. Porque vuelvo a la misma frase de hace rato. Si Jesús no se sentara con pecadores, yo aún estaría hambriento. Si Jesús no estuviera con pecadores, yo seguiría estando solo. Pero Jesús, Juan 3:16, amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga la vida eterna. Y la vida eterna, según las propias palabras de Jesús, es conocer al Padre y conocer a aquel que ha enviado, o sea, Jesús. La vida eterna no es un lugar, hermanos, la vida eterna no es un estado, la vida eterna es una persona. Y recordemos de los primeros 3 pasajes que leímos de cómo Jesús llamó a sus 12, una de las cosas que les mandó a hacer, la primera en Marcos, es los llamó para que estuvieran con Él. No lejos de Él, no que escucharan de Él, sino que estuvieran con Él, que estuvieran con Él. Así que déjame decirte que si te has sentido alejado de Dios, te has sentido alejado de su presencia, sientes que eres más un seguidor superficial que un discípulo, hoy el Maestro te dice, sígueme. Hoy, olvídate de lo que pasó ayer, de lo que pasó hace una semana. Hoy, ahora, el Maestro te dice, sígueme, sigue mis pasos, pon atención a mis pisadas. Quiero que pises exactamente donde yo estoy pisando. Quiero que hables de la manera en la que yo hablo. Quiero que te duelan las mismas cosas que a mí me duelen. Y quiero que te goces por las cosas que a mí me hacen gozar. Sígueme, te dice Jesús, sígueme. Deja fuera todas las excusas. Es que soy demasiado joven, es que no tengo tiempo, es que no soy digno, es que tú no sabes, chava, lo que yo hice en el pasado, lo que acabo de hacer hoy, hace rato. Tú no sabes. Efectivamente no lo sé. Pero aquel que te está diciendo sígueme, sí lo sabe. Y aún así, no cambia la instrucción que te está dando. Síguelo. Vamos a orar para poner todo esto en manos de Dios y para cerrar este mensaje en esta noche. Amado Rey, Maestro, venimos delante de ti, Señor, en total vulnerabilidad y desnudez delante de ti, Señor. Sin caretas, sin máscaras, sin escudos, sino a corazón abierto delante de ti. Y dile ahí en tu lugar, aquí estoy, Rabí, aquí estoy, para que tú hagas conmigo y a través de mí lo que a ti te plazca, Señor. Que no gobierne mis pensamientos, mis emociones, mis sueños, mis metas, sino tu voluntad, Jesús. He calculado el costo y estoy dispuesto, Señor, a pagarlo. Estoy dispuesto a rendirlo delante de ti, dile a Jesús. Estoy dispuesto a renunciar a todo por ti, a dar mi vida por ti. Pero, Señor, solamente te pedimos fortaleza, sabiduría, humildad, mansedumbre, amor, que nos enseñes a ser más como tú, para que el día que llegue, como llegó para el apóstol Pedro,
no te neguemos, sino en silencio vayamos al matadero como fuiste tú, Señor. Gracias, Padre Santo. Tú eres bueno, tu amor es abundante e inmenso, Señor, que no podemos comprender tu voluntad, Señor, pero solamente queremos escucharte y seguirla. Gracias te damos, Padre Santo. Gracias te damos por tu palabra, Señor, y porque tú te haces evidente en nuestras vidas, Señor, por gracia, por misericordia, Señor. Te damos gloria, Padre, y usa nuestras vidas para ti, Señor, para proclamar la buena noticia, Señor, a todo el mundo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén y amén.